Bien. Bueno, antes de iniciar, falleció un gran escritor, Vargas Llosa. Más allá de las diferencias políticas, siempre hay que reconocer la grandeza de un escritor. Entonces vaya nuestro reconocimiento, nuestras palabras y el pésame a sus familiares. Bueno, el día de hoy siéntense, por favor. Primero vamos a tener a Iván Escalante, con quienes quieren los precios. Después le pedí a Laura Velázquez, que es la coordinadora de Protección Civil, que nos hable muy brevemente de los incendios que hay en el país. Y después vamos a ver vivienda, el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar. Intervendría Edna, después Rodrigo, ¿es así? Luego Octavio, no, ¿sí? ¿Y ya? ¿O también Iracheta? ¿Y Rocío? Bueno, a ver, entonces sería Edna, Rodrigo, Rocío, Alfonso y Octavio. Muy breves, por favor, porque hay mucha información. Adelante, Iván. Muy buenos días a todas y a todos quienes quieren los precios. Iniciamos, como las últimas semanas, con el seguimiento de la Estrategia Nacional para promover la estabilización en el precio de la gasolina, y tenemos cada día o cada semana van incrementándose las estaciones de servicio que ya están vendiendo el litro de combustible regular en menos de 24 pesos. Al viernes de la semana pasada ya tenemos un 82.3% de estaciones que se adhirieron a la estrategia, y el precio promedio de la gasolina va disminuyendo y ahora está en 23,65, esto en beneficio de las familias mexicanas. Adelante. En coordinación, tenemos una mesa encabezada por la Secretaría de Energía, instruida por nuestra presidenta, en donde participamos ASEA, Profeco, la Comisión Nacional de Energía, Pemex, SAT, Sedena y la Secretaría de Seguridad. Y en las últimas semanas hemos realizado 6 operativos en Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Querétaro. Aquí todas las instituciones lo que hacemos es revisamos que las estaciones tengan sus permisos actualizados, los impactos ambientales, las medidas de seguridad y que vendan litros completos. Entonces, en estos operativos, prácticamente hace 2 meses iniciamos. La ASEA ha clausurado 34 estaciones de servicio por incumplimientos ambientales y de seguridad, y Profeco ha inmovilizado 225 instrumentos por no vender litros completos o por tener también algunos errores y no cumplir con las normas oficiales. Vamos a continuar con nuestros operativos. Aquí están algunas fotografías. Adelante. Bien. Queremos destacar, así como estamos destacando que el precio de la gasolina, la mayoría de las estaciones están en 24 pesos, también queremos dar esta buena noticia porque va en cumplimiento con lo que ofreció nuestra presidenta en la campaña de no incrementar en términos reales los precios tanto de la canasta básica como de la gasolina. Y aquí se demuestra, en noviembre el precio promedio de la canasta básica estaba en 886 pesos con 45 centavos y a final de marzo está en 845.99, disminuyendo un 4.6% el precio promedio de la canasta básica, que recortamos es esta canasta de 24 productos. Adelante. Bien, en nuestro monitoreo precisamente de la canasta básica, la más barata que encontramos, Bodega Aurrerá Unidad Camino Real en La Paz, Baja California, 748 pesos con 60 centavos palomita, y la más cara H-E-B Saltillo República, 1012,25 en Saltillo, Coahuila, Tache. Continuamos 3 ciudades, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, la más barata, La Comer El Olivar, 820,65 palomita, la más cara, Bodega Aurrerá Santa Lucía, 956,90 Tache.
Durango, la más barata, Soriana Hiper 20 de noviembre, 816,80. Palomita. Y Ley Juventud, la más cara, 983,85, tache. Tijuana, Baja California, la más barata, 772,90 en Aprecio Capistrano, palomita. Y la más cara, Soriana Super Libertad, 926,90, tache. Seguimos. Monitoreamos 602 tortillerías en el país, precio promedio kilogramo 23 pesos con 70 centavos. Aquí las más baratas entre 18 y 19 pesos. En Tlaxcala, Puebla, Zacatecas, vamos a ponerles una palomita. Y encontramos entre 32 y 28 pesos las más caras en Hermosillo, en Acapulco y en Campeche, vamos a ponerles un tache. Recordarles a todas y a todos, los precios de las 602 tortillerías las pueden encontrar en nuestra sección Quienes quieren los precios en la página de internet de Profeco para que identifiquen la más cercana a su domicilio. Adelante. Bien, ¿quiénes quieren el envío de dinero? Recuerden que hacemos este monitoreo y hacemos una simulación. Si una familia enviara $350 americanos, ¿qué remesadora le da más por su dinero? Y encontramos esta Remitly que por $350 da 7,217,77. Esto en envío en efectivo. Vamos a ponerle una palomita. Y la que menos da es Pangea Money Transfer, 6,969,45, tache. En el caso de depósito a cuenta, recuerden que hay dos indicadores que se toman en cuenta para que todas y todos ustedes tomen una mejor decisión al momento de elegir a su remesadora, que es cuánto cobra de comisión y cuánto da el tipo de cambio. Entonces, aquí en depósito a cuenta tenemos que Remitly es la que da más por su dinero, vamos a ponerle una palomita, y la que menos da es Hum, vamos a ponerles un tache. Y recordarles que también en la página de Profeco tenemos una calculadora en donde ustedes pueden colocar el monto que van a enviar y cuánto le daría cada remesadora por este monto. Adelante. Bien, en la revista del consumidor de abril, 2 platillos sabios en concordancia con la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, para que lo hagan con sus familias. Y para las niñas y niños en estas vacaciones les enseñamos cómo hacer gises de colores para que los puedan hacer en familia. Adelante. Finalizamos con los consejos Profeco de la semana. Recuerda que más del 82% de las estaciones de servicio ya vende gasolina regular en menos de 24 pesos y les recomendamos usar el mapa que les presentamos la semana pasada para que puedan georreferenciar y ubicar cuál es la más cercana a su domicilio. 2, consulta al Quienes quieren los precios, te puede ayudar a ahorrar hasta 263 pesos en la compra de tu canasta básica. 3, revisa qué remesadoras tienen mejor tipo de cambio y menor comisión para el envío de dinero. Les recomendamos cobrar su dinero en alguna de las 1,743 sucursales de Financiera para el Bienestar, que aquí está Rocío. Esta sección, por cierto, la hacemos en coordinación con ella. 4, en estas vacaciones elabora gises de colores con las y los pequeños del hogar. El paso a paso lo encuentras en nuestra revista del consumidor, nuestras redes sociales, el teléfono del consumidor, la página de internet, y recordarles, un consumidor informado no será engañado. Muchas gracias. Laura. Sí, presidenta, muchas gracias. Con su permiso. Con su permiso, presidenta, muy buen día para todos y para todas. Me permito informar el estatus, las condiciones en las que se encuentran los incendios forestales activos en el territorio nacional. Y para dar inicio, quisiera mencionar de manera introductoria esta información que es muy relevante para entender la situación en nuestro territorio. Entre el 1 de enero y el 6 de abril se registró 41.3 milímetros de precipitación acumulada, lo que representa un déficit del 32.7% en comparación con el promedio histórico del periodo de 1991 a 2020. Asimismo, al 31 de marzo del presente año, el 42.8% del territorio nacional presenta condiciones de sequía
de moderada a excepcional, afectando principalmente al norte y al noroeste del país. Estas condiciones secas y cálidas incrementan significativamente el riesgo de incendios forestales, convirtiéndose en un factor clave para el incremento de sus condiciones de intensidad y de propagación. La que sigue, por favor. Entrando en materia de los incendios forestales activos en nuestro país, informo a ustedes que con la información actualizada de la Comisión Nacional Forestal el día de ayer a las 8 de la noche, hay 114 incendios activos, de los cuales 46 se ha logrado un avance de control del 80 al 100%. De los 68 incendios restantes se continúa trabajando en el control y liquidación del fuego sin representar al momento riesgo a la población. De estos 114 incendios activos se encuentran ubicados en 23 entidades federativas, y de los que se encuentran como incendios en áreas naturales protegidas vemos a 20 incendios. Los estados en donde tenemos el mayor número de incendios activos están Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Morelos, en donde más adelante haré referencia. Para combatir estos incendios activos forestales en nuestro país, hay la que sigue, por favor, si son tan amables, 3,978 combatientes de la CONAFOR, de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la Marina, de los gobiernos de los estados y de los municipios y de los voluntarios. Es muy importante resaltar que hay 8 aeronaves, 8 helicópteros que nos ayudan a combatir el incendio por vía aérea, resaltando 2 helicópteros de la Defensa y Guardia Nacional que se encuentran ubicados en los estados de Morelos y de San Luis Potosí, y uno más de la Marina en el estado de Oaxaca. Información de la CONAFOR actualizada, 38,405 hectáreas afectadas aproximadamente. Entrando al tema de Morelos, que es un tema que nos ha ocupado, ya tenemos 3 días en el estado de Morelos trabajando de una manera coordinada con el estado y con el municipio. Se reportan 10 incendios en el estado, de los cuales 4 de ellos se encuentran en Tepoztlán, de los cuales 2 ya se encuentran controlados al 100%. De estos 2, en el kilómetro 63 y Santo Domingo, controlados al 100%, y nos hemos trasladado el centro de mando a la comunidad de Amatlán en Tepoztlán, que es el lugar en donde tenemos ahorita el incendio forestal. Sin embargo, Presidenta, informa a usted y a todos ustedes que ahorita mis compañeros que se encuentran allá de la Defensa, de la Guardia Nacional, del Estado, municipio y de la Coordinación Nacional de Protección Civil me dicen que ya no hay indicios de fuego, solo humo. Habrá un sobrevuelo para identificar en qué condiciones se encuentra este incendio. Y para concluir, Presidenta, compañeras, compañeros, en Tepoztlán estamos trabajando. El incendio más importante está en una comunidad, repito, en Amatlán, en Las Tirolesas. Tenemos un avance ya del 50% del control y un 40% de liquidación, y se han acumulado una extensión afectada de aproximadamente 750 hectáreas. Como ya lo mencioné, está el puesto de mando unificado de los 3 niveles de gobierno aquí en Amatlán. Asimismo, más de 400 combatientes de los 3 niveles de gobierno enfocados en combatir el incendio, y otros tantos trabajando con la comunidad para dar recomendaciones, que no se acerquen al Teposteco y que tengan medidas de precaución y de respeto al trabajo que se está realizando. Afortunadamente tenemos un trabajo muy coordinado con el Estado y el municipio, quien nos ha ayudado a ser interlocutores con la población. Ahí se encuentra un helicóptero de la Defensa, de la Guardia Nacional, que nos está ayudando junto con 400 elementos más a combatir los incendios. Espero que
el día de hoy las condiciones climáticas nos ayuden para ir avanzando. Ninguno de los incendios activos que se encuentran en el territorio nacional representa un riesgo a la población hasta el momento. Eso sería todo, Presidenta. Gracias. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todos y todos. A diferencia de Mañaneras del Pueblo pasado, en esta ocasión tenemos mucho gusto de presentarles lo que tiene que ver el programa de Vivienda para el Bienestar, también en el marco del Plan México y las condiciones respecto a las aportaciones que hace este sector en la economía nacional. Adelante, por favor. A partir de estas instrucciones de nuestra Presidenta en el sentido de hacer un esfuerzo mayor respecto a la meta para vivienda, bueno, aquí en esta lámina mostramos, originalmente ustedes recordarán, 1 millón de viviendas, 500,000 por parte de Infonavit, 500,000 por parte de la Comisión Nacional de Vivienda y 1 millón de escrituras. A raíz de esta instrucción se hizo un esfuerzo en particular por parte de Infonavit en el sentido de incrementar esta meta a 1.100.000 viviendas nuevas. El tema del mejoramiento y ampliaciones saltó de manera muy importante a 1.550.000 mejoramientos y ampliaciones, se mantiene 1 millón de escrituras. ¿Qué significa este incremento y en general este programa tan noble? 13.1 millones de personas serán beneficiadas, calculando el promedio nacional de 3.6 personas por hogar. Adelante. En inversión significan 752,000 millones de pesos, una derrama económica de 1.1 billones de pesos en todos estos sectores que intervienen para la construcción de vivienda, 94.4 mil millones de pesos en economías locales. El sector de la vivienda, la industria de la vivienda es de los que más empleo generan y sobre todo también en las economías locales por todo el empleo que se desarrolla en torno a una construcción de este tipo. Significará un crecimiento promedio de 0.5% del PIB anual, perdón. ¿Cuáles son las industrias que directamente tendrán un incremento en estos años? La industria del concreto y del cemento se incrementará 32.1 mil millones de pesos en esta industria, que es de las que más, por supuesto, están involucradas en la construcción. En hierro y acero, 26.6 mil millones de pesos, y la red de infraestructura básica. Son de los que mayor impacto tienen, pero en general son 37 ramas de la economía. Se generarán 9.6 millones de empleos directos y 14.4 de empleos indirectos. Adelante. Se están haciendo un comparativo respecto a años anteriores. El año pasado se construyeron 130,000 viviendas de los estratos de población a la que se dirigen los programas, y en este año van a ser 186,000 viviendas. Entonces, solo para la población con un ingreso hasta de 2 salarios mínimos. El resto seguirá seguramente creciendo de manera importante. Las familias de ingresos destinan hasta el 60% de sus recursos en gastos asociados a la vivienda. Entonces, con el programa se busca que no rebase el 30% de su salario. Y además de otros beneficios en fortalecimiento de la organización social, la disminución de asentamientos irregulares, el acceso directo a la vivienda, fomento del comercio local, que es lo que hemos visto que adquiere una importancia muy grande, los mejores servicios públicos y mejores oportunidades laborales y educativas. La que sigue, por favor. Para 2005, como decía, 186,000 viviendas nuevas, 86,000 a través de la Comisión Nacional de Vivienda, 100,000 a través de Infonavit.
300,000 apoyos directos para mejoramiento y ampliación y 120,000 escrituras. Además, está el tema de FOVIST, que ya muy pronto, por instrucciones de la presidenta, tendremos un programa también de vivienda nueva. Este todavía no está incorporado en esta meta. La inversión total será de más de 128,000 millones de pesos, conforme lo presenté para los 6 años. Aquí está cómo se expresa para este año en derrama económica: 196,000 millones de pesos a nivel nacional, y a nivel de la economía local 16.1 mil millones de pesos, y lo mismo podemos ver los sectores que tendrán mayor crecimiento. Se generará 1.7 millones de empleos directos y 2.6 de empleos indirectos. Adelante, por favor. Algo que quisimos destacar en esta ocasión es cómo se vincula también el programa de vivienda en todos los programas prioritarios. Sin duda, el tema de los trenes se va a priorizar también, que haya vivienda a lo largo del trayecto de todos los trenes, porque esto implicará también los polos de bienestar que estarán muy cerca de los trenes, y por lo tanto también el requerimiento de vivienda es importante. Entonces, el Plan México, uno de los elementos fundamentales en el programa de zonas de paz en reconstrucción de Huracán John, en el Plan Lázaro Cárdenas y en la zona oriente del Estado de México. Convencidos de que la vivienda es un elemento que articula, que da coherencia en el territorio y en beneficio de la población. Adelante, ya por terminar. Adelante, por favor. Los avances. Tuvimos la fortuna de ya 10 arranques de obra en 10 entidades. La verdad ha tenido un impacto muy positivo la suma de esfuerzos con el gobierno federal, los gobiernos municipales, y bueno, estos fueron eventos para el arranque, para anunciar, para difundir. Vamos a continuar haciéndolo ya. Más bien hay bastantes obras ya iniciadas. Adelante. Este es la población derecho 21, derecho 20, los arranques de obras, los inicios. Tenemos por un lado, yo solo doy los datos globales y mis compañeros Octavio, Rodrigo y Abneli presentarán los detalles. Ya se iniciaron entre febrero y marzo 31,472 nuevas viviendas a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda. Entre abril y mayo serán 55,065, de manera tal que cubriremos la meta en estos meses. Por parte de Infonavit, 100,000 acciones. Algunas ya se van para junio, julio, porque son también las que se están sumando a la meta que se incrementó. Adelante, por favor. 32 mesas técnicas, 450 reuniones de trabajo que han involucrado a más de 300 servidores públicos. Es un dato importante que quiero destacar por esta suma de esfuerzos con gobiernos estatales y municipales. Adelante. Se han firmado ya 30 convenios con los gobiernos estatales, o nos faltan Chihuahua, Veracruz, que se firmarán regresando de Semana Santa. Ya están programados estas firmas de convenios. Adelante. Y en total entonces tenemos 330 predios, 2,102 hectáreas. Es un esfuerzo muy importante que se ha hecho por parte de las instituciones. Y comentar que al final de la presentación presentaremos un pequeño video que da cuenta de lo que hemos realizado. Muchas gracias, presidente. Gracias, Hernán. Con su permiso, presidenta. Buenos días a todas y a todos. La que sigue, por favor. Ya en estas láminas presentamos algunas imágenes de los renders de los edificios que vamos a construir. Ya son diseños que están ya en los proyectos ejecutivos. A la CONAVI, para el sexenio, le tocan 500,000 viviendas y 300,000 mejoramientos. Hemos estado ya trabajando
148 predios que suman 751 hectáreas de una producción de 96.593 viviendas. Esa es la reserva territorial que nos ha aportado la Federación, los estados y los municipios. Ya entregamos en 10 municipios de la zona oriente del Estado de México 50,000 mejoramientos, y en este mes de abril y mayo entregaremos los otros 50,000 y terminaríamos con 100,000 mejoramientos en el Estado de México. La meta que tenemos como CONAVI para este 2025 son 86,000 viviendas que van a generar empleos directos 387,000 y empleos indirectos 580,000. De los predios que están ya en intervención, que ya traen inicios de trabajos preliminares, obra, proyectos ejecutivos, mecánicas de suelo, etcétera, estamos hablando de 78 predios, que son 232 hectáreas, y estamos ya en trabajos en 31,472 viviendas. El universo asignado al CONAVI y se dispone para que se están en proceso de integración 44 predios que suman 463 hectáreas y son 55,065 viviendas. Esto nos da, ya con estos 122 predios, la meta para este año de 86,000 viviendas. La que sigue, por favor. Aquí les quiero presentar un concepto que estamos trabajando en un predio del estado de Hidalgo, que quiero destacar dos cosas. Una, son 1,410 viviendas, pero no las tenemos como una sola unidad habitacional, sino que generamos como núcleos habitacionales para generar mejores condiciones de administración y desarrollos en los grupos más compactos. Y tenemos un área de ocupación de desplante del 22% y una área de, digamos, libre del 77%. Es un poco plantear, son 1,410 viviendas, pero distribuidas en núcleos habitacionales que nos permiten generar mejores condiciones de desarrollo para los que iban a habitar. La que sigue, por favor. Les vamos a presentar como diseños que estamos trabajando en renders. Hidalgo. La que sigue, por favor. Yucatán, que son viviendas de carácter horizontal. La que sigue, por favor. Colima. La que sigue. Puebla. La que sigue, por favor. Y estamos ya trabajando en lo que va a ser la incorporación del padrón a los proyectos de vivienda, que es aquí lo que es importante señalar, que no se dejen sorprender. Estamos todavía en el proceso de obra. Nosotros queremos tener un avance de la obra para poder empezar a generar los padrones de vivienda. Las convocatorias y la difusión serán en zonas de muy alta marginación y alto riesgo. El registro de solicitantes se llevará a cabo en los módulos instalados en los polígonos de atención prioritaria. Los pueblos, colonias y barrios, zonas de población de muy alta marginación, que han sido publicados en diciembre en el Diario Oficial, es decir, son zonas que ya están definidas que vamos a trabajar. Vamos a hacer una propaganda oficial con carteles a través de la página web, en asambleas informativas y en visitas domiciliarias. El proceso de integración va a ser muy sencillo. Vamos a determinar a partir del suelo cuáles son las zonas prioritarias que se van a incorporar a ese predio. Vamos a hacer la convocatoria y la fusión a través de canales oficiales. Vamos a generar la captación de la demanda y la integración a los proyectos de vivienda. Eso sería todo, Presidenta. Muchas gracias a todos y a todos. Seguía Rocío, creo, ¿no? Para de una vez con lo de los créditos. Gracias. Donde dice financiera para el bienestar. Gracias. Muchas gracias. Más adelante. Exacto. Muchísimas gracias, Presidenta, por
por esta presentación de este, yo le llamo un programa tan ambicioso de vivienda, más de 1 millón de viviendas en este primer año de la administración. Y como saben ustedes, Financiera para el Bienestar tiene 3 tareas: el envío y la recepción de las remesas, que ya mencionaba acá Iván Escalante, promover el ahorro popular y tercero, colocación de créditos a micro y a pequeñas empresas. Por instrucciones de la presidenta, vamos a apoyar también ahora en el tema de vivienda, y tal como vamos a operar, es en la que sigue, por favor, es que firmamos un convenio con la CONAVI. Este convenio nos permite ser el vehículo financiero para que las personas beneficiarias de esas viviendas que se van a construir puedan acceder a un crédito por parte de nosotros. Vamos a firmar una carta compromiso de reembolso con cada una de las personas beneficiarias. Ustedes saben ya las condiciones: es tasa de interés 0 y un plazo de pago hasta de 20 años. Las personas beneficiarias van a poder ir a depositar sus pagos, sus reembolsos a cualquiera de las 1,700 sucursales en todo el país. Y algo muy importante que dice ahí en el punto 5 es que todos los recursos que se vayan depositando van a funcionar como fondo revolvente para construir más viviendas. Y en la que sigue, en el tema de vivienda en renta, que también es un concepto pues muy novedoso que arrancó esta administración, es que jóvenes, mujeres puedan acceder a este programa de vivienda en renta. Ahí vamos a actuar de la misma manera, vamos a firmar cartas compromiso con las personas beneficiarias y van a poder ir pagando también cada mes en nuestras sucursales. Esto va a garantizar este fondo revolvente del que ya hablábamos, con la posibilidad de ir construyendo más viviendas también en la modalidad de vivienda en renta. Muchas gracias. Gracias. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todos y todas. Les vamos a presentar los avances que estamos teniendo en materia de regularización de la tenencia de la tierra. La siguiente, por favor. En el marco del Plan México, la regularización tiene impactos económicos muy fuertes en las comunidades en donde les damos la certeza jurídica. Aquí menciono algunas muy brevemente. De forma directa, una vez que una comunidad cuenta con certeza jurídica, con títulos o escrituras, se pueden dar mayores inversiones, tanto públicas como privadas. Desde el lado público, una vez que ya está regularizada una colonia, que ya está reconocida como parte de la zona urbana, pueden llevarse a cabo todo tipo de inversiones públicas para servicios básicos, pavimentación, agua, drenaje, etcétera, pero también para espacios públicos, para parques, para plazas y todo lo que tiene que estar en el entorno urbano. Pero desde el punto de vista privado también detona un proceso de inversión muy importante. Al tener ya certeza jurídica, es posible impulsar negocios, impulsar todo tipo de actividades económicas que antes están muy limitadas justamente por la falta de certeza del mediano y largo plazo de qué pasa con la propiedad. Igualmente, una vez que una familia tiene un título de propiedad, y esto es particularmente relevante en las comunidades más vulnerables, estimamos que el valor de la propiedad puede crecer entre 2 y 3 veces por el simple hecho de saber que tiene un documento legal que avala la legítima propiedad de la persona o la familia que está ahí, y esto fortalece sustancialmente el patrimonio de todas las familias. Igualmente, una escritura permite acceder a financiamiento, tanto público como privado, para impulsar algún negocio, cualquier tipo de emprendimiento, para mejorar, para ampliar la vivienda. Y en ese sentido, a partir de esta certeza jurídica, hemos identificado una derrama económica aproximada de 500 millones de pesos, esto únicamente es para el año 2025, en donde a partir del título de propiedad las familias deciden en muchos casos que ya pueden impulsar un mejoramiento, una ampliación y una serie de obras que se pueden llevar a cabo tanto de la vivienda como desde fuera. La siguiente, por favor. Aquí, Presidenta, mostramos los avances que tenemos ya en escrituras entregadas. Al día de hoy estamos acercándonos ya a las 10,000, que es un corte importante.
En cada una de estas cifras pueden ver el avance que tenemos en cada uno de los estados. Aquí yo quisiera destacar el caso del Estado de México y de Oaxaca, pero en particularmente del Estado de México, ya que es una de las entidades prioritarias para avanzar en materia de regularización de la tenencia de la tierra. La siguiente. Finalmente, aquí les mostramos los avances que tenemos en inicio de los procesos de regularización en el Estado de México. Como pueden ver en el mapa, los municipios que están remarcados en verde es en donde ya iniciamos el proceso. Se concentran fuertemente en el oriente del Estado de México y al día de hoy tenemos ya intervenciones en más de 13 municipios. Aquí solamente menciono los más importantes, pero sobre todo estamos hablando de más de 30 ejidos con quienes ya estamos trabajando con plena voluntad. Al día de hoy ya rebasamos los 250,000 lotes respecto a los cuales ya contamos anuencia para iniciar los trabajos a nivel ejidal, pero por lo que tenemos programado para este mes, yo estimo que en abril vamos a rebasar ya los 300,000 lotes, lo cual nos da pie para el cumplimiento de las metas, en particular en el oriente del Estado de México. ¿Sería cuánto? Gracias. Yavneli, pero se me olvidó Yavneli, luego al final. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y todos. Con el permiso de la presidenta, presento los avances del FOBISTE. Como saben, el decreto emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue publicado el miércoles 9 de abril. Contiene el programa de apoyo para las personas acreditadas del FOBISTE y pues una muy buena noticia, también ya con los acuerdos de la Junta Directiva del ISSSTE que se publicaron el pasado viernes, a partir del día de hoy comenzamos la aplicación de estos beneficios mismos que serán retroactivos al 1 de enero y también decirles que los haremos de manera centralizada, sistemática y desde nuestra plataforma tecnológica. Y aquí quiero comentar en qué consisten estos apoyos. Apoyos a personas jubiladas y pensionadas consiste en la reducción de intereses, en el ajuste en su pago de acuerdo a su ingreso y en las quitas, es decir, el monto que no se alcance a cubrir será eliminado de su crédito para ayudar a las personas pensionadas y jubiladas. Apoyos para liquidar créditos. Se condonará la deuda para todas las personas acreditadas que ya pagaron 2 o más veces el monto que se les prestó, el saldo en su crédito sea inferior al 10% del monto que se les prestó o tengan un crédito con más de 30 años de antigüedad. Apoyo a personas fuera del sector. Aquí hacemos un llamado a todas las personas que ya están fuera del sector y que obtuvieron su crédito cuando eran personas servidoras públicas, decirles que los vamos a estar buscando para proponerles un acuerdo amistoso porque habrá ajuste de pago en función a su ingreso, quitas para la reducción de su saldo, condonación de intereses y haremos liquidaciones anticipadas con descuentos y quitas. Aquí comparto los mínimos y máximos de condonación de deudas e intereses. El importe mínimo por concepto de condonación de deuda es de 23,257 pesos y hasta por un monto de 1,163,748 pesos. De ahí que sea muy importante insistir en nuestra campaña de actualización de datos. Les pedimos a todas y todos nuestros acreditados que puedan actualizar datos desde nuestro portal fobiste.gov.mx o llamando y escribiendo al 800-368-4783. Repito, 800-368-4783. Y muy importante, todos los servicios, programas de apoyo y trámites del FOBISTE son gratuitos, no hay intermediarios, no se dejen sorprender. Este es un mensaje para todas nuestras acreditadas y acreditados. En relación a la vivienda abandonada, el FOBISTE se suma al censo de vivienda abandonada que emprenderá la Secretaría de Bienestar en conjunto con el Infonavit para identificar el número de viviendas que se encuentran en este u otro supuesto. Se trata de hacer un censo, posteriormente un diagnóstico y presentar las soluciones para este universo. La propuesta que estamos haciendo es de revisar 90,000 viviendas del FOBISTE. El día de hoy comienza este censo, ya mi compañero Octavio dará cuenta también de este tema.
Y en el marco del Plan México que recientemente presentó nuestra presidenta, el FOVISSSTE tiene una meta de otorgar 38,000 créditos con una inversión de 37,807 millones de pesos y una generación de empleo de 228,000 directos e indirectos. Y aquí quiero compartir 3 de los créditos que estamos promoviendo, que están dentro del marco de un programa social que redefine justamente la vocación social del FOVISSSTE, y es FOVISSSTE Mujeres. Es un crédito que creamos en el marco del Día Internacional de las Mujeres, con una tasa preferencial de 2 y 3.5%, y es para todas nuestras compañeras servidoras públicas y pensionadas, para garantizar el derecho a la vivienda y también a la propiedad. Tenemos el crédito Tú Construyes, que es para incentivar la autoproducción de vivienda con asistencia técnica. Aquí hicimos una simplificación de trámites, quitamos requisitos, hicimos disminución de costos porque quitamos la empresa constructora, la empresa supervisora, la fianza, el seguro de calidad, hay acompañamiento con asistencia técnica y en lugar de 4 administraciones tenemos una sola. Les pedimos a todas las personas acreditados y a toda la derechohabiencia que se puedan inscribir y sumar a este crédito para quienes quieran construir su casa con asistencia técnica, y también hacemos un llamado a los asistentes técnicos a que se sumen a la convocatoria para ser parte del equipo del FOVISSSTE. Y tenemos Renovaviste, que es el crédito para mejorar vivienda. Este es un crédito en pesos que se puede pagar de 1 a 3 años para mejorar vivienda, y el monto máximo de crédito otorgado es de 208,000 pesos y se puede solicitar hasta 3 veces. Estamos justamente en la transformación del FOVISSSTE, recuperando la vocación social. ¿Es cuánto? Ahora sí, Octavio. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a hacer un recuento del estado que guarda el Infonavit al día de hoy y hablar un poquito acerca del programa de vivienda de manera breve, Presidenta. Gracias. Bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones que durante los gobiernos neoliberales la operación y los recursos del Infonavit se vieron seriamente comprometidos por factores como malos manejos, actos de corrupción, privilegios indebidos para la alta burocracia y sobre todo por el diseño de créditos incosteables. La que sigue, por favor. Esto afectó drásticamente la economía de millones de derechohabientes, provocando que se generaran 4,025,000 créditos impagables en perjuicio de los derechohabientes. ¿Qué hemos hecho a partir de que en esta administración le informamos a la presidenta de este fenómeno de los 4,025,000 y de que ella nos instruyó resolver? ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues aquí están los 4,025,000. Desde el 11 de noviembre del año pasado congelamos 2 millones. Este año, el 21 de febrero, con la nueva ley del Infonavit, congelamos los otros 2 millones. Si ya están congelados los 4,025,000. Ese congelamiento no resuelve el problema, porque hay mucha gente que tiene muchos años pagando, de manera que hay que darle beneficios adicionales, tales como disminución de interés, disminución de mensualidades y quitas en los saldos. Bueno, al día de hoy, a 625,000 de este universo, ya les disminuimos tasa, mensualidad y saldo. En el mes de mayo se van a sumar 240,000 más que también van a tener beneficios de disminución de tasa de interés, mensualidad y saldo. En julio de este año, entre el día 1 y el 31, se suman 500,000 más. Van a tener una disminución de tasa al 4%
y también disminuciones de saldo y mensualidad fija. Y en el último trimestre de este año entrarían, y esto va a durar el último trimestre de este año y los primeros meses del próximo año, 1.700.000, que van a tener disminución de tasa, descuentos al saldo y mensualidades. Todo esto va a ser de manera automática. Van a restar 960.000 derechohabientes que por lo emproblemado de sus asuntos, porque cayeron en cartera vencida, porque tuvieron reestructuraciones, porque ya se complicó, se requiere que acudan a las delegaciones del Infonavit. Esto ya lo están haciendo desde marzo de este año. Entonces, este es el estado que guarda y esperamos que a principios del próximo año los 4.025.000 ya estén en condiciones de poder pagar sus créditos y acceder a sus viviendas. La que sigue. Además de los créditos impagables, estas administraciones neoliberales cometieron innumerables actos de corrupción, la que sigue, fraudes por juicios masivos, aquí se afectaron a 373.000 derechohabientes, fraudes inmobiliarios por ventas sucesivas de vivienda, fraudes contra el ahorro de derechohabientes, fraudes cometidos por coyotes, usando la marca del Infonavit, corrupción de funcionarios del Infonavit, fraudes inmobiliarios donde se usurpaba la identidad de los derechohabientes y fraudes contra las garantías hipotecarias que dejaban los constructores al Infonavit. No solo, en algunos casos dejaban tierras que ya estaban hipotecadas, en otros casos dejaban hasta avionetas que no volaban. Bueno, de todo esto hay 38 denuncias interpuestas y estamos preparando 3.405 que las vamos a ir poniendo de manera sistemática en las próximas semanas. La que sigue, por favor. Bueno, la presidenta nos ha insistido mucho en el tema de las viviendas que tienen problemas y que derivado de este mal manejo y de estos malos créditos han sido vandalizadas, abandonadas, ocupadas irregularmente, etcétera, etcétera. Son 845.000, es una cantidad muy grande de viviendas y para poder resolver el tema de estas viviendas emproblemadas hemos firmado un convenio de colaboración con la Secretaría del Bienestar para hacer un censo. ¿Cuál es el estado que guardan estas viviendas? ¿Cuántas hay abandonadas? ¿Cuántas vandalizadas? ¿Cuántas ocupadas irregularmente? En fin, un planteamiento del problema para encontrarle soluciones que van a ser bastantes, más de una. Y bueno, esto nos va a permitir ofrecer la mejor solución. No vamos a desalojar a nadie, se trata de encontrarle soluciones a todas las familias que hoy ocupan estas viviendas. Aquí se va a incluir entre las adicionales a las 845.000, las 90.000 del Foviste, para tener un panorama absolutamente claro de qué pasa con este tipo de viviendas. La que sigue, por favor. Bueno, entramos a esta parte que es interesante. A partir del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál es la situación financiera del Infonavit, pero ya en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? Esta gráfica es interesante porque aquí empieza el gobierno del presidente López Obrador, la condición financiera del Infonavit es muy mala, pero la política salarial del presidente López Obrador hizo que el Infonavit tuviera o pasara de vacas flacas a vacas gordas. Cuando él llega, el salario mínimo eran 88 pesos, durante su gobierno se incrementó de manera importante, hasta septiembre del 24, el salario mínimo, llegando a 248 pesos.
como el Infonavit o el Fondo de Vivienda se alimenta principalmente del 5% del salario de los trabajadores, estos incrementos hicieron que el Fondo de Vivienda fuera creciendo de manera muy importante, pasando de 146,000 millones de pesos en el 2018 a 780,000 millones al término de su administración. Entonces, muy importante la política salarial y este mejoramiento financiero del Infonavit a partir de esta política salarial. Ahora, entra la doctora Sheinbaum a la presidencia de la República y de septiembre del 24 al 31 de marzo, este es el comportamiento. Ha seguido creciendo el fondo de vivienda, que pasa de 780,000 a 816,000 pesos. Y bueno, también la política salarial, porque a partir de enero de este año el incremento fue del 12%. Entonces, continúa esta tendencia favorable a las finanzas del Infonavit en el gobierno de la doctora Sheinbaum. La que sigue, por favor. Estos datos son importantes. Aquí nos estamos refiriendo a la recaudación del Infonavit. Esta barra significa el promedio mensual de recaudación en el último año del presidente López Obrador. En promedio, cada mes, 33,000 millones de pesos. De octubre a marzo 25, ya el gobierno de la doctora Sheinbaum, el incremento es de 34,000, es decir, se ha recaudado 1,000 millones de pesos mensuales adicionales. Este es un buen dato. Y bueno, ¿cómo ha sido la colocación de créditos? ¿Cómo fue en el gobierno del presidente? En promedio, en su último año de gobierno, mensualmente se colocaron 19,000 millones de pesos. A partir del inicio de este gobierno, de octubre y hasta fines de marzo, 21,000. Estamos hablando de una colocación mensual de más de 2,000 millones de pesos. Entonces, en ambos rubros, tanto en recaudación como en colocación de crédito, en este gobierno se ha seguido incrementando los valores positivos en el Infonavit. La que sigue, por favor. Aquí ya hablamos del Fondo de Vivienda, que son los 780,000 millones en el gobierno del presidente, lo que nos dejó el presidente López Obrador, y lo que está en caja, en tesorería en el Infonavit. La suma del fondo más lo de caja, 840,000 millones. En estos 6 meses de gobierno de esta administración, el Fondo de Vivienda creció de 780 a 816 y también lo que tenemos en la tesorería, de manera que el incremento total del recurso pasó de 840 a 916, casi 80,000 millones de pesos más. Este es el dinero que vamos a ocupar para la construcción de viviendas. Y esto es la proyección al cierre de este año. Estamos proyectando que el Fondo de Vivienda va a continuar aumentando de 816 a 849, es decir, no se va a tocar el Fondo de Vivienda para la construcción de viviendas. Y lo que hoy tenemos en tesorería va a pasar de 103,000 a 166,000. Esa es la proyección. Desde luego no queremos esto. Este dinero es para la construcción de vivienda. Estamos muy sobrados con relación a la meta, Presidenta, por eso también podemos pensar en que se incremente la construcción de viviendas desde el Infonavit. Pero bueno, los datos son bastante positivos. La que sigue, por favor. Y ahora ya entraríamos al programa de vivienda, la que sigue. Esto es lo que llevamos en términos de la construcción. Bueno, ya tenemos
firmados, mejor dicho, ya iniciamos la construcción desde el pasado, ya no me acuerdo qué día fue, pero tiene 10, 15 días, la construcción de 22.266 viviendas. Al cierre de este mes de abril se va a incrementar 19.489 viviendas más en estos estados. Los que están con rojo ya iniciaron construcción de vivienda. Los que están en verde oscuro, en abril, 19.489 más. En mayo vamos a agregar 9.880 viviendas adicionales. Aquí debió haber sido el color verde bajito, el verde oscuro, nomás que no sé qué pasó, le cambiaron el color, pero bueno, en lugar de este color es el verde bajito, 9.800 viviendas más, de forma tal que a fines de mayo ya habremos iniciado la construcción en 51.600 viviendas, es decir, poquito más de la mitad de lo que tenemos de objetivo en este año. Entonces, creemos que si esto lo conseguimos a finales de mayo, en este año habremos iniciado la construcción de el 100% o un poquito más de vivienda para el caso del Infonavit. Y con esto ya concluimos, para que vean que sí fue breve, y ya nada más tendríamos unos renders, Presidenta, de cuáles serían los proyectos arquitectónicos. Están bastante bonitos. Están igual de bonitos que los de la CONAVI. Eso es cuanto, Presidenta. Gracias. Muy bien, ahora sí vamos a las preguntas. A ver a quién. Hola, hola. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos. Nada más en este tema rapidísimo de Infonavit, estas 38 denuncias, insistir, ¿para quiénes serían? La vez pasada mencionaba que contra quienes fueran responsables, ya se tienen identificados algunos de manera general contra quienes serían, por favor. ¿Las denuncias contra quiénes son? Ok. Presidenta, personas involucradas. No, es principalmente para quienes se presentaron aquí en su momento. No recuerdo si me presenté Angélica Guerrero del financiero Bloomberg. Presidenta, en los últimos días el secretario de Economía ha mencionado que posiblemente Estados Unidos anuncie por este trato preferencial descuentos arancelarios en el tema de automóviles dependiendo de la marca y el modelo del auto. ¿En qué consistiría esta medida, si es que sí se publica? ¿Y sería una petición del gobierno mexicano de Estados Unidos o un acuerdo que se logró en estas mesas? Hasta ahora recuerden que en el caso de los aranceles automotrices se dividen en dos. Uno es para el vehículo completo que se exporta a los Estados Unidos y otro es para las autopartes. En el caso del vehículo completo, lo que salió publicado es que es el 25% de arancel con un descuento de aquello que se fabrica en Estados Unidos. Recuerden que aquí hemos platicado de muchas partes que van y vienen de uno y otro lado de la frontera. Hasta ahora pues es lo que se descontaría en el caso del vehículo completo. En el caso de las autopartes parte de cero el arancel. No, en este momento no hay aranceles, esperando que la Secretaría de Comercio o el Departamento de Comercio de los Estados Unidos ponga un arancel dependiendo del tipo de autoparte. Entonces hasta ahora eso es lo que tenemos. Hay una comunicación permanente del secretario Ebrard con el secretario Lutnick
y ahí se está viendo pues todo este proceso. Además de lo que estamos buscando negociar en acero y aluminio. Pero en marca y modelo mitigaría el impacto sobre los aranceles en México. Vamos a ver, yo no quisiera adelantar, está sobre la mesa y ya se estaría anunciando pronto. Y bajar también a 16%, también mencionaba el secretario de Economía. ¿Se refería, ahí es mi duda, en el tema de automóviles o en el tema de acero y aluminio? ¿Qué se buscará negociar ahí? No quisiera yo mencionar todas las propuestas que estamos haciendo a los Estados Unidos. Vamos a esperar algunos días para ver qué es lo que logramos, si les parece. Presidenta, en otro tema sabemos que… Obviamente pues es una disminución importante. Presidenta, en otro tema sabemos que la Secretaría de Gobernación está en contacto o está teniendo reuniones con las madres buscadoras. ¿Saber hasta cuándo tienen planeado reunirse con las madres buscadoras, con los colectivos? Ya mencionaban que se buscaría agotar el tiempo hasta que ellas hicieran sus peticiones o sus observaciones. Sin embargo, el periodo de sesiones en el Congreso acaba a finales de abril. ¿Se enviaría entonces la iniciativa, ya las aportaciones, a un periodo extraordinario o se esperaría al siguiente? El diálogo va a ser permanente, eso es importante. Ahora, una primera parte tiene que ver con las propuestas que tienen para modificar las leyes que presentamos. Es probable que no nos dé tiempo de aquí a que termine abril y entonces estaríamos pidiendo un periodo extraordinario al Congreso de la Unión, tanto para las leyes relacionadas con personas desaparecidas y también algunas leyes que tienen que ver, leyes secundarias que tienen que ver con la reforma al Poder Judicial, que todavía se están consensando con todas las instituciones y que vienen marcadas en la reforma constitucional. Perdón, para que el 1 de septiembre que entra el nuevo Poder Judicial ya entre con todas las reformas a las leyes secundarias. Presidenta, ¿qué le ha informado la Secretaría de Gobernación? ¿Están de acuerdo hasta ahora con las iniciativas que usted ha planteado? ¿Hay aportación, hay coincidencias o diferencias? Sí, hay muchas coincidencias, dependiendo de cada colectivo, obviamente, pero hay muchas coincidencias y hay además algunas propuestas adicionales. Doctora, el fin de semana quería preguntarle, sobre todo conocer su reflexión acerca de lo que sucedió el sábado en una feria de Texcoco. Conocer su reflexión, y bien ya sabemos que usted presentó una iniciativa de México Canta para evitar la apología del delito. Aquí se recalcó en la mañanera incluso que no se prohibiría, no es el objetivo prohibir el contenido de la violencia, ¿no? Pero hay estados que ya han planteado esta iniciativa para prohibir pues estos contenidos en espacios públicos. ¿Cuál es su opinión, Presidenta? Bueno, en el caso de Texcoco, pues obviamente condenar lo que ocurrió, esta violencia que se generó después de que un grupo se negó a cantar una serie de corridos, de canciones, no sé qué género musicales. Segundo, hay municipios que han decidido prohibir. ¿Cuál es nuestra posición? Nosotros creemos que tiene que ser se tiene que ir construyendo en la sociedad una negativa a los contenidos que hacen apología de la violencia o de las drogas o de la misoginia. No es, a veces cuando se prohíbe sin que haya un proceso, igual se siguen cantando a pesar de que o no se entiende por qué se prohibió. Entonces nuestra posición personal, más allá de lo que haga cada municipio o cada estado de la República, es ir construyendo pues este consenso social de que no se debe hacer apología de la violencia.
Nos referimos a las canciones, pero también a las series de televisión, a todo lo que se ha construido a partir de la apología del narcotráfico, como si acercarse a un grupo delictivo de la delincuencia organizada fuera una opción de vida para los jóvenes. Nosotros lo que tenemos es que ir construyendo, pues es esta conciencia colectiva de que no es una opción de vida para los jóvenes y que no tiene que hacerse apología de un grupo delictivo que se dedica o a la venta de droga o a otra acción ilegal y que se vincula con la violencia. Entonces esa es nuestra posición y bueno, ya depende de cada municipio, de cada estado, pero nosotros vamos a seguir con esto. Y bueno, más allá de condenar el hecho, lo cierto es que se abre una buena discusión en el país, se discute esto que antes no se discutía, no se ponía sobre la mesa, era algo normalizado. Entonces, no prohibimos un género musical, pues eso sería absurdo. Lo que estamos planteando es que las letras no hagan apología de las drogas, de la violencia contra las mujeres o de ver a una mujer como un objeto sexual. Todo esto es parte de lo que queremos que se haga una conciencia social en nuestro país y que poco a poco deje de construirse pues los corridos tumbados, las bandas, etcétera, vinculados con estos temas. Y ya por último, Presidenta, voy a leerlo para no caer en imprecisiones. El Comité de Naciones Unidas sobre Trabajadores Migratorios mencionó que emitirá recomendaciones a México, ello dicen, ante la falta de respuestas para atender las desapariciones y muertes de migrantes que cruzan al país. Es desde 2010 a la fecha. ¿Cuál es su opinión, Presidenta, y qué responderá el gobierno? El día de hoy nos informó el secretario de Relaciones Exteriores que de este comité, de hecho hay un reconocimiento a la política migratoria de México y en todo caso hay dudas, no sé si tienen la portada dice expertos del Comité para la Protección, esto es de 8 de abril del 2025, porque hubo notas en los medios que dijeron esto de la recomendación. Pero esto es lo que salió. Expertos del Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y miembros de sus familias felicitan a México por su postura mundial a favor de la migración y plantean preguntas, muy distinto a una recomendación. Están solicitando mayor información sobre el tratamiento de menores no acompañados y la asistencia a los mexicanos en el extranjero en los Estados Unidos. Así fue el planteamiento que hizo esta comisión y se le van a contestar a las preguntas que está haciendo. Buenos días, Presidenta. Yereda Arciniega, de Revista Fortuna. Sobre el tema, Presidenta, ¿puede la vivienda reposicionarse como un motor adicional para la economía y el mercado interno para ayudar, como sucedió o como ha sucedido con otros mercados como el gas LP o la aviación, para bajar el costo de las viviendas para los trabajadores y también en el sector de los desarrolladores privados? Primero, la visión es distinta y eso es muy importante, porque fíjense, es increíble, estamos hablando de casi más de 900,000 viviendas abandonadas, entre comillas, porque algunas están abandonadas, otras están ocupadas por quienes no pidieron los créditos, otras pues están en distintas condiciones, por eso se está haciendo el censo. ¿Por qué ocurrió esto? Pues porque se vio la vivienda como un negocio, los créditos del Infonavit como negocio, los créditos de Foviste como negocio, o los créditos inmobiliarios de otro tipo también como negocio.
Se construyeron estas viviendas alejadas de los centros de población, sin servicios, algunas de 35 metros cuadrados. Entonces, esa era la política de antes. Nuestra visión es que el acceso a la vivienda es un derecho del pueblo de México, es un derecho de los trabajadores, de las trabajadoras, es un derecho de aquellos que no tienen seguridad social, es un derecho tener acceso a la vivienda. Y así estamos construyendo, o se están construyendo ya, viviendas de 60 metros cuadrados como mínimo, y además para aquellos que tienen 1 o 2 salarios mínimos de ingreso. Para quienes son derechohabientes de FOVISSSTE y de Infonavit, a través de los créditos o a través de las viviendas del Infonavit que ya se están construyendo. Recuerden que la modificación a la ley permite que ahora Infonavit construya viviendas, no solo de crédito, y estamos buscando lo mismo para FOVISSSTE. Entonces, eso es algo muy importante. Lugares cercanos a la población, de 60 metros cuadrados, viviendas dignas para todos los derechohabientes. En el caso de los no derechohabientes, se da un crédito a partir de la Financiera del Bienestar. Ese crédito es a 0% de interés y es también para aquellos que tienen 1 o 2 salarios mínimos. Entonces son 1.100.000 viviendas para los que menos tienen. Eso es una visión completamente distinta como acceso a un derecho que hoy está en la Constitución. Segundo, la construcción es uno de los sectores pues que más impulsa la economía. Entonces, al desarrollar este programa, pues evidentemente se impulsa el empleo. Al impulsarse el empleo y todo lo que está asociado a la construcción de una vivienda, pues genera desarrollo económico, porque no solo es crecimiento, es desarrollo económico con bienestar. Entonces, sí tiene una parte muy importante. Ahora, además se dan créditos. O sea, además de los 1.100.000 viviendas, se dan créditos. Esos créditos pues ya son para quien no tiene 1 o 2 salarios mínimos, o también, o para quien tiene derecho a una vivienda y que tiene un salario mayor. Entonces sí es muy importante este programa para impulsar la economía. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, será el próximo 7 de mayo cuando los banqueros mexicanos se reúnan en su tradicional convención en Nuevo Vallarta. Saber si está confirmada su participación en esta reunión y también si puede detallarnos un poco más sobre la encomienda que le hizo al secretario de Hacienda, Edgar Amador, sobre la importancia que tiene que la banca otorgue créditos competitivos a pequeñas y medianas empresas para poder construir pues las cadenas de suministro que necesita la economía en México. También saber cuál será o cuál sería su mensaje a los banqueros que pues siguen registrando ganancias pues mayores y también que también registran altos niveles de concentración de mercado y baja competencia. Sí, voy a ir a la convención. Le encargamos a Edgar que busque junto con los bancos, tanto de desarrollo como banca comercial, que bajen las tasas. O sea, con todo y que Banco de México bajó la tasa, de todas maneras el acceso a un crédito para una pequeña, una mediana empresa sigue siendo muy complejo. Entonces, también para dinamizar la economía, obviamente sin riesgos, pues es que se bajen las tasas de interés. Entonces, esa es una parte importante de lo que estamos pidiéndole al secretario de Hacienda que platique con la banca. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, presidenta, fue en mayo de 2023 cuando el presidente López Obrador dio a conocer durante una conferencia matutina la contratación por órdenes de la ministra Norma Piña de la economista María Fernanda Casanueva como secretaria ejecutiva de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es importante mencionar que Casanueva también fue directora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2009 a 2011, cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad. De esta forma, Casanueva ha sido responsable de adquisiciones y de la administración del presupuesto del Consejo de la Judicatura por más de 70,000 millones de pesos, Presidenta. En Revista Fortuna tuvimos acceso a información sobre recientes procesos de contratación para el Poder Judicial que deben realizarse de manera abierta y transparente, pero no está sucediendo así, Presidenta. En Fortuna tuvimos acceso a información que confirmaría que Casanueva y sus asesores están incumpliendo acuerdos de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, pues ya que o aún que por observaciones de los consejeros los estudios de mercado no pueden encargarlos a empresas para que los hagan en su totalidad y esas mismas empresas participen en los procesos de contratación, porque pues no es lo adecuado y no resulta inoperante, pero sobre todo sin transparencia. De hecho, en las últimas semanas, Presidenta, al menos un proceso de contratación fue cancelado porque no se hizo como la señora Casanueva lo pide. El caso ya generó preocupación de algunos consejeros del Pleno del Consejo de la Judicatura. Sabemos que estamos en medio de una necesidad. A ver, ¿cómo fue el caso? Sí. Platícanoslo bien. Sí, la secretaria y su equipo están incumpliendo. Están incumpliendo acuerdos. ¿La Secretaría del Consejo de la Judicatura? No. La secretaria que es de la Corte. Ajá, de la Suprema Corte de Justicia, es directora. Secretaria Ejecutiva de la Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella y su equipo están incumpliendo acuerdos de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, ya que aun cuando observaciones de los consejeros, pues los estudios de mercado no pueden ser encargados a las empresas y pues que estas mismas empresas sean las que participen en las contrataciones. Está muy bueno. Sí. Tu información muy interesante. De hecho, en las últimas semanas se canceló una contratación porque no se está haciendo como ella lo pide. Si bien estamos en medio de una renovación del Poder Judicial, Presidenta, ¿qué podemos esperar los mexicanos de la rendición de cuentas de estos funcionarios que cuando la reforma judicial se lleve de los fideicomisos? Cuando ese es un mandato de la Constitución, de la reforma al Poder Judicial. Estos funcionarios, cuando la elección a los ministros se lleve a cabo, Presidenta, estos funcionarios ¿qué podemos esperar? Que rindan cuentas sobre estos. Tiene que hacerse una revisión, una auditoría. Y no es la única, del equipo de García Luna que están vinculados con la presidenta de la Corte. Le vamos a pedir a la consejera jurídica que nos haga una revisión y lo presentamos aquí. Y esta denuncia que estás haciendo la revisamos. Muchas gracias, Presidenta. Si es necesario, le damos la información. Por favor. Muchas gracias. Y ya por último, Presidenta, muy brevemente. Lo bueno es que ya va a haber elección el 1 de junio. Y en 1 de septiembre, pues va a haber un nuevo Poder Judicial. ¿Y se garantizará la rendición de cuentas de estos funcionarios? Tiene que. Todo servidor público tiene que rendir cuentas. Son 70,000 millones de pesos a los que ella ha tenido administración y pues control. Ahora va a haber, ¿cómo se llama lo que va a sustituir al Consejo de la Judicatura? El Tribunal de Justicia Administrativa, de Disciplina Judicial, Tribunal de Disciplina Judicial. Muchas gracias, Presidenta. Ya por último, brevemente, a propósito de la competencia, ¿podría comentarnos cómo va el proceso para el proyecto, para el proyecto de la ley que permitirá la creación de la Agencia Antimonopolio?
o la Agencia Nacional de Competencia y Bienestar Económico, porque me parece que el legislador Alfonso Ramírez Esa Cuellar… sí la queremos que se apruebe este periodo, a más tardar se envía el lunes de la próxima semana. Queremos simplificar, no solamente es pues un cambio de visión, sino simplificar y que no sea tan oneroso la Comisión Antimonopolio, que sustituya a la COFESE y parte del IFETEL. Entonces, se está todavía haciendo una revisión esta semana y a más tardar el lunes se presentaría. Muchas gracias, presidenta. Gracias. A ver acá y luego acá. Vamos primero al lado derecho y luego a la izquierda. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, presidenta. Bueno, a mí me gustaría preguntarles sobre el tema de la CENTE, que está anunciando un paro nacional para el 15 de mayo y además un plantón nuevamente aquí en el Zócalo. Saber qué acercamiento han tenido con la coordinadora, presidenta. Y bueno, están exigiendo esta derogación de la ley de 2007. Usted ya ha hecho algunos decretos que los benefician, pero bueno, ellos insisten en este paro. ¿Qué van a hacer? Y sobre todo, pues si tienen algo previsto para este plantón en el Zócalo, que ya ha ocurrido en el pasado y que además pues ha afectado también mucho el comercio en la zona. Sí, se está dialogando con ellos, dialogando en los estados también, porque hay algunas demandas que tienen a nivel estatal. Yo les recuerdo a las maestras y a los maestros que, a diferencia del pasado, que se asumía o se criticaba, se decía que ellos eran responsables de una visión que había de que la educación pública era muy mala y se les impuso una reforma educativa punitiva. Hubo un cambio con el presidente López Obrador, tanto que se basificaron a casi 1 millón de maestras y maestros, se aumentó el salario de manera importante y se fueron resolviendo varias de las solicitudes, de las demandas que tenían. Ahora recuerdo que lo que hemos planteado es, uno, esto del FOBISTE, que era una demanda incluso de la CENTE de manera muy importante, también del CENTE, pero la demanda de que se disminuyeran los créditos del FOBISTE y no fueran impagables, pues eso ya es un decreto. Por otro lado, el congelamiento de la edad de jubilación, en lo que seguimos revisando el monto de lo que significaría disminuir las edades, por lo pronto se congela. También hemos planteado que el Fondo de Pensiones para el Bienestar está garantizado, que es para todos aquellos que tienen la cuenta individual, se pueden jubilar con el monto que tenían previo, con el salario que tenían previo a la edad de jubilación, si este es hasta el salario medio del IMSS, y en el caso de que sea mayor, en algunos casos se pueden jubilar con todo el salario. Y también en el caso de la discusión sobre algo que se hizo en la reforma o el cambio a la reforma educativa del 2019, que todavía los maestros no están muy de acuerdo, que es la llamada UCICAM, que es una manera de definir la carrera magisterial junto con el EVALÚA. Lo que estamos planteando es que no sea nada más en las reuniones con la CENTE o con el CENTE, con las cúpulas sindicales, que decidamos eso, sino que nos vayamos a platicarlo con las maestras y los maestros escuela por escuela, para saber qué es lo que más les afecta a los maestros y qué es lo que ellos quieren. Y a partir de eso, lo que quieran las maestras y los maestros, se hace la modificación. Eso es lo que hasta la fecha hemos estado planteando, lo estamos difundiendo para que las maestras y los maestros lo conozcan y seguir dialogando con ellos. El
hay temas que pues no hay el suficiente presupuesto para poder cumplir con todas las demandas, pero se hace hasta lo que se puede, hasta donde se puede, como diría Juárez, para poder ayudar a las maestras y a los maestros de México. Gracias. Perdón, no me presenté. Joana Flores, de Grupo ASIR. Presidenta, ¿y es viable derogar esta ley que ellos están demandando de 2007? Y entonces… Así como está planteada, tiene muchas dificultades, por cómo están ya constituidas las AFORES. Entonces, lo que se hizo con el presidente López Obrador es que se les dio una alternativa, porque finalmente, más allá de si se deroga el 2007 o no, lo importante, lo de fondo es una pensión justa, que todas las maestras y los maestros se vayan con una pensión justa, y eso es lo que se planteó con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entonces, lo que planteamos nosotros es que no es que ahora se acabe toda la discusión, seguimos viendo todas las posibilidades. Y no consideramos pues que un paro nacional sea necesario, sobre todo cuando están abiertas todas las vías de diálogo, nunca nos hemos negado a nada, más bien es el planteamiento de hasta dónde podemos llegar y seguir viendo diferentes opciones para una pensión justa, un salario digno para las y los profesores, y la carrera magisterial, cómo mejorar las condiciones de la carrera magisterial y todo lo que se requiera para apoyar a las maestras y a los maestros de México. ¿Se les va a permitir la llegada al Zócalo, presidente? Sí, nosotros no reprimimos, eso nunca lo vamos a hacer, y está abierta el diálogo, y a las maestras y a los maestros pues que conozcan cuál es la posición del gobierno, porque no es como en el pasado, que no haya diálogo, que estemos cerrados, que estemos reprimiendo. De hecho, muchísimos casos del pasado, desde antes del presidente López Obrador, donde se cometieron injusticias, o después donde hubo injusticias del lado de los gobernadores, que así lo consideran, la Secretaría de Gobernación está buscando resolver todos los casos. Recientemente se resolvió un caso de Jalisco, de un grupo de profesores de la educación media superior. Entonces se está trabajando permanentemente. Presidenta, en otro tema, nuestra corresponsal en Grupo ASIR en Veracruz se dio una vuelta por el Centro de Cancerología de Jalapa, que usted visitó en noviembre del año pasado. Hay quejas por parte de las personas, mencionan que los aceleradores lineales que se adquirieron no están funcionando, que no les están dando las terapias que requieren y sobre todo medicamentos. Saber si usted tiene conocimiento de esto y qué pueden hacer para que la gente que tiene pues problemas puedan ser atendidos. Lo revisamos, le pido a Alejandro Schwartz que se dé una vuelta para ver qué está pasando. También la semana pasada usted mencionaba que precisamente la SEDATU iba a revisar el tema de la concesión en el Parque Bicentenario, saber si ya han encontrado algo, si hay alguna irregularidad, si se puede intervenir y quitar la concesión, si han hecho ya algo al respecto. Vamos a esperar a que, porque están en el procedimiento, están haciendo la revisión para no tener, como está en el procedimiento, mejor que ya que se haga lo que defina la SEDATU de acuerdo a su revisión. Es la SEDATU y el INDAVI, que depende de la Secretaría de Hacienda. Entonces lo están revisando y cuando lo tengamos, con gusto lo hacemos público. Y nada más, si me permite preguntarle también al titular de Profeco, si tiene sobre este tema, cuántas quejas recibieron por la suspensión del concierto que hubo y si ya hubo reembolsos, si saben si hubo reembolsos. Muchas gracias. Buenos días. No ha habido ninguna queja porque todavía está la ventana de reembolso abierta. Lo que sucedió fue que, como es un evento organizado en un lugar diferente al que administra la boletera, la boletera es boletera, también organiza y también tiene concesiones. En este caso no es así. Entonces es una empresa la boletera, es otra empresa quien tiene la concesión del espacio y es otra empresa que organiza el evento. Entonces los boletos se distribuyen entre estas partes. Entonces en internet los responsables de la devolución es la boletera
en los lugares que opera la boletera físicos como taquillas de estos lugares también, pero en el caso del Bicentenario es el Parque Bicentenario y los trabajadores de la empresa que tiene la concesión quienes tienen que devolver los boletos. Entonces el proceso inició bien, el único lugar en donde no había iniciado la devolución fue el Bicentenario porque tenían la suspensión del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, hablamos por teléfono con la gente del INDAVI y con la gente de la Ciudad de México para decirles, oigan, ya está abierta la ventana de devolución, pueden hacer un espacio que permita la ley para que los trabajadores puedan entrar a la taquilla del Bicentenario para iniciar el proceso. Entonces ya empezó, fue a partir del 9 del 9 pasado, y así se van a tener que seguir por lo menos 2 meses para la devolución. Entonces vamos a estar muy pendientes y hacer el llamado a quienes no les hayan devuelto sus boletos que nos contacten y de inmediato los atendemos. Gracias. Okay, muchas gracias. Buenos días. Gracias. Vamos por acá ahora. Bueno, aquí breves para que… Ya vamos. Buenos días, Presidenta. Buenos días, servidores públicos. Funcionarios, funcionarias, buenos días a todas y todos. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo y del programa Luces Mañaneras. Presidenta, hace algunos días aquí se presentó un programa para impulsar la producción en el campo mexicano, muy interesante, sobre todo lo que tiene que ver con la distribución a través de las tiendas del bienestar, el impulso no solamente a la producción de maíz y de frijol, sino de miel, de cacao, de café. Sin embargo, Presidenta, generó ciertas dudas el que algunas de las metas de producción, por ejemplo, de maíz y de frijol, que incluso son las más altas para el actual sexenio, es decir, de 2030, resultan inferiores a lo que ya se alcanzó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. De manera concreta, se espera que haya 25 millones de toneladas de producción de maíz en 2030, cuando ya en 2023 tuvimos 27.5. También en el asunto del propio… Es maíz blanco, ¿eh? Sí, de maíz blanco. Y en ese sentido, la duda… Pero yo creo que ahí traes el dato equivocado. Si quieres le decimos al doctor Verdeguer que nos pueda dar toda la información. Sí, claro. Se puede revisar precisamente porque es pública toda la producción que se ha generado en este sentido. Y el asunto es de que seguimos importando pues de manera muy importante pues tanto maíz como frijol, sobre todo maíz, desde Estados Unidos. Y eso pues parecería que posterga la intención de generar la autosuficiencia y posteriormente la soberanía alimentaria. Por eso era la duda de preguntarle sobre si con esto considera usted que estamos en camino precisamente de alcanzar la soberanía y la autosuficiencia. Sí, en maíz lo que se importa es el maíz amarillo para la alimentación principalmente de animales, de ganado. El maíz blanco, nuestro objetivo es que haya suficiente maíz blanco para consumo humano y que no sea transgénico. Este año, si no hiciéramos nada, podría llegarse a 20 millones, 20 mil millones. Bueno, a ver cuánto es a ver si tienen ahí la presentación de maíz, 21.3 y 25. A ver si les manda lo de los años pasados para que lo podamos ver. De frijol de 730 a 1.2 millones, 1.2 toneladas, 1.2 millones de toneladas, 1.200.000 toneladas. Entonces estamos hablando principalmente de maíz blanco, que somos autosuficientes. Lo que ha pasado es que justamente, a ver si ponen la gráfica que puso Laura cuando informó lo de la sequía, la primera. El mayor productor de maíz es Sinaloa, y Sinaloa, Sonora, que produce maíz, pero también trigo y otros granos, han tenido una sequía muy importante. Entonces, si ustedes ven, pues la sequía principalmente está en Sonora, Chihuahua, Coahuila, una parte, Durango, Sinaloa.
Entonces, la sequía ha provocado pues una disminución de la producción de maíz. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, además de apoyar la tecnificación de todas estas zonas, aumentar la producción de maíz en el sur-sureste de México, porque ahí hay agua. Entonces, ahí se va a hacer un programa de riego de temporal, así se llama, que nos permita que zonas muy importantes, particularmente de Tabasco, de Campeche, puedan regresar a producir maíz, que no estaban produciendo maíz. Ahí también se está apoyando ganado y otras opciones, pero la idea es que allí se produzca maíz. En el caso del frijol, los principales productores de frijol son Zacatecas, por mucho, Durango y Nayarit. Entonces ahí es donde principalmente se va a aumentar la producción, a través también del apoyo a la tecnificación del riego y de semilla mejorada que se va a producir a través de la nueva productora de semilla del bienestar que está ahí en Zacatecas. Doctora Presidenta, y también relacionado con este tema. En frijol sí se importa para consumo humano. Entonces lo que queremos es que el consumo de las personas de maíz blanco y de frijol esté garantizado la autosuficiencia alimentaria, además de otros productos. Leche también vamos a aumentar. Claro. Presidenta, sobre un tema también relacionado con esto y que tiene que ver, por ejemplo, con el glifosato, bueno, pues ya había un decreto presidencial del sexenio anterior precisamente para prohibir la importación de manera masiva. Preguntarle sobre si esta disposición está vigente y que usted ya había anunciado que no solamente es glifosato, que su administración está comprometida con pues erradicar todo aquel químico a veces utilizado en la producción agropecuaria, y que se iba a publicar además una lista, hay más, además del propio glifosato, que serían sujetos de restricciones para importarse hacia nuestro país. Si gustan, le pedimos en la siguiente presentación de SADER, la próxima semana, que nos presenten todo lo que tiene que ver con agroquímicos, pesticidas, etcétera. Sí, Presidenta, y aprovechando que se encuentra también aquí la doctora Edna, yo planteaba hace algunas semanas este asunto de pues los nuevos terratenientes en este país, que bueno, pues se trata de personajes tanto políticos como empresarios. Hemos, de acuerdo con una identificación del Registro Agrario Nacional, 411 que tienen más de 200,000 hectáreas, algunos de ellos hasta de 6,000 hectáreas de manera individual. Nos dijo que iba a haber alguna investigación al respecto, y nada más preguntarle si dentro de todo este reordenamiento que se está haciendo para generar vivienda, pues se han detectado predios que estén en esta situación. ¿Quieres contestar? Respecto al primer punto, buenos días, hemos avanzado muchísimo. Efectivamente hay datos que nos muestran el lamentable acaparamiento de tierra en distintas zonas. Sin embargo, queremos también ser muy cautelosos porque involucra a ejidatarios comuneros y no queremos afectarlos. Entonces estamos haciendo esta investigación, este trabajo que se inició en años pasados con el Registro Agrario Nacional, y queremos presentárselo a la Presidenta para tomar medidas muy contundentes, pero sobre una base sólida y no especulación, porque también es cierto que hay mucha especulación en la información. Y respecto del segundo punto, no hemos llegado a ese paso porque hemos trabajado sobre la donación de predios, propiedad federal, estatal y municipal. Y más adelante, algunos también ejidatarios nos han hecho la propuesta, cuando están ya en dominio pleno, sus tierras, para incorporarlo al programa de vivienda. También estaremos analizando por costos, ubicación, si es lo más conveniente, y también en el caso de regularización de terrenos de origen ejidal o comunal que puedan incorporarse a través de la adquisición con las comunidades. Esa es otra vía. Entonces, sobre el tema de suelo, territorio, sin duda es lo más complejo en este país, pero estamos avanzando de manera sustancial. Muchas gracias.
Presidenta, finalmente, tuvo lugar precisamente elecciones el día de ayer en Ecuador, donde hay quien se asume ganador y también quien no reconoce este proceso por las irregularidades que se presentaron. Si tiene algún comentario sobre este proceso en un pueblo hermano como el ecuatoriano el día de ayer. Sí, pues vamos a esperar. Luisa, la candidata, ya no reconoce el triunfo de Noboa, entonces vamos a esperar. Gracias. Sí, a ver acá. No te da. Ya, yo creo que va a ser. Muchas gracias. Aquí y acá y ya cerramos por hoy. Presidenta, porque falta humanismo días. Mexicano, el zapatismo. Ajá. Soy Teremora Guillén, corresponsal del canal de las noticias en televisión abierta en Chihuahua y en Baja California, así como a nivel nacional en plataformas digitales. Presidenta, mi primera pregunta es… Acércate al micrófono porque bueno, no se oye bien. Sí. Mi primera pregunta, Presidenta, es… han surgido en redes sociales a últimas fechas distintas quejas de migrantes ilegales radicados desde hace varios años en los Estados Unidos. Indocumentados. De indocumentados. Las personas no somos y ilegales. Han dejado de manifiesto la falta de acciones para la protección consular y la asesoría legal. ¿Cómo garantizará la Secretaría de Relaciones Exteriores una mejor operación de la red consular para apoyar a nuestros paisanos, a nuestros connacionales? Sí, se está haciendo una revisión muy profunda, ya lo hemos mencionado aquí varias veces, y yo creo que antes de que termine el mes de abril ya podemos presentárselas. La idea es que puedan tener todo el apoyo de nuestros paisanos. Muy bien, Presidenta. En Ciudad Juárez, Chihuahua, aún se encuentran parados ciudadanos venezolanos, colombianos y cubanos que ante la vigilancia de ambos lados de la frontera no se arriesgan a cruzar a los Estados Unidos. ¿Qué acciones se tienen contempladas para motivarlos a regresar hacia el sur y en particular a sus ciudades de origen? Es permanente el trabajo con ellos por parte de Migración, de Bienestar, también hay albergues especiales que tiene Bienestar, con la idea de apoyarles para que puedan regresar a sus países y si no, ver otras opciones en nuestro país. Presidenta, por último le preguntaría, con la reciente visita que tuvo con la CEO de Citibanamex, hablaron de si México podría adquirir Banamex y cuál sería el futuro del Fondo Cultural Banamex. Todavía están ellos en ese proceso, ya se separaron, Citi de Banamex, y hasta terminar el año todavía están viendo sus posibilidades. Hablamos con Citi, ya no hablamos con Banamex. Entonces, vamos a ver ellos primero qué opciones están planteando, ¿no? Antes de cualquier cosa. Presidenta, y por último, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ¿continuará yendo a los Estados Unidos a sostener pláticas? Sí, hay buena comunicación, eso es muy bueno. Estuvo la semana pasada y en Estados Unidos las vacaciones son la siguiente semana, la semana de Pascua. Entonces, esperemos que podamos llegar a un acuerdo pronto. Le agradezco su atención, Presidenta, y si no se escuchó, soy Tere Mora, corresponsal del canal de las noticias en televisión abierta en Chihuahua y en Baja California, así como en plataformas digitales a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias. A ver, aquí ya, para cerrar. El último y nos vamos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo de Grupo Cantón, creo que no escucha bien. Bueno, Presidenta, preguntarle cuál es lo importante de esta meta de vivienda que se está, esa nueva meta de vivienda que se está fijando, y en este caso, de qué manera va a impulsar el Plan México. Eso sería esta precisión en el caso de vivienda. Como decía, la vivienda es un derecho, eso es lo primero. Nosotros queremos, nuestro objetivo, nuestra visión, nuestro sueño es que todas y todos los mexicanos tengamos acceso a una alimentación saludable, tengamos acceso a un salario justo, tengamos acceso a la tierra y que podamos vivir de ello, tengamos acceso
a la educación pública, desde preescolar hasta universidad, tengamos acceso a la salud y tengamos acceso a la vivienda, que son los derechos mínimos, además establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Queremos que todas y todos los mexicanos tengan lo indispensable y además que sean felices, que eso les permita poderse desarrollar plenamente y que sean felices, y para eso hay democracia y libertades, acceso a la cultura. Esa es nuestra visión y por eso este Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar tiene ese objetivo, darle a las y los mexicanos que menos ganan el acceso a la vivienda. Ese es el objetivo principal. Pero en el proceso de construcción de vivienda, pues se generan muchísimos empleos. Este año se pueden generar pues cerca de por lo menos 800,000 empleos directos, y los indirectos, que hay quien dice que son 2 veces más o 3 veces más, dependiendo de las características de la vivienda. Entonces, obviamente, pues, eso significa crear, fíjense, 800,000 trabajos, empleos más formales, pues evidentemente eso impulsa toda la economía, porque cuando hay empleo pues se genera y buen salario, pues evidentemente eso impulsa la economía. Entonces, por eso tiene que ver con el bienestar, con los derechos del pueblo de México y con el impulso a la economía desde abajo, que siempre ha sido nuestra visión. Bien, perfecto, doctora, vicepresidenta. Y bueno, 2 últimas preguntas. Uno, este fin de semana estuvieron muy activas las redes sociales, por un lado con una fake news en donde se hablaba de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador pues ocupaba ahí un jet privado. Eso es por un lado, y por el otro lado pues… Así que luego salió que era el jet del rey de España. De España, exactamente, ¿no? Bueno, es que leí una publicación que decía: contando 6 meses y el silencio de López Obrador. ¿Cómo les molesta que haya tomado una decisión y que la cumpla? Que es el retirarse de la vida pública. Ya esperamos que muy pronto podamos acceder a su primer libro, porque van a ser varios, eso sí me enteré, a su primer libro sobre el humanismo mexicano, para que podamos pues seguir conociendo sobre el pensamiento del presidente López Obrador. Pero dicen que en el avión se fue a Cuba. Así es. Que, bueno, no sé qué dieron tantos itinerario inventos. de vuelo, matrícula, o sea, dieron detalles, pero a la hora de la hora precisamente es el… pero había otro expresidente que andaba en yate. Exactamente. Que decía que no tenía trabajo. Exactamente. Que estaba en la pobreza. Entonces, que vivía en Madrid, quién sabe con qué recursos, pero ahora ya se le vio en un yate, no sé quién, pero sí vi el video. Ese tipo de situaciones, ¿qué impresión le da? ¿Cuál es su opinión de estas dos extremos, ¿no? Por un lado, la mentira reproducida por un… vamos a llamar… Pues es que el conservadurismo siempre ha sido muy hipócrita. Esa es la verdad. Entonces, tienen un expresidente conservador que además dejó la guerra contra el narco, que llegó a la presidencia con un fraude electoral. Es más, ni expresidente se debería llamar. Digo, sí ejerció la presidencia, pero fue un presidente espurio, porque llegó con un fraude electoral a la presidencia de la República. Y como entonces, y ahora goza de andar en yate. Y no solamente él, también estamos hablando frente a un presidente legítimo que está en el corazón del pueblo de México y que hizo un compromiso que era retirarse de la vida pública
hasta que se publicaran sus libros, por lo menos que se conocieran sus libros. Pues 2 proyectos de nación, 2 visiones, 2 personas completamente distintas. Y la verdad es que el pueblo de México ya los juzgó. De hecho, serían 4, 5, porque nada más, la pregunta iba enfocada a, precisamente, una está del lado el expresidente Andrés Manuel López Obrador y del otro lado Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, Ernesto Zedillo, que un tiempo estuvo muy activo, y luego Vicente Fox, también lo mismo, ahorita creo que ya se calmó, pero realmente son las dos visiones, son las dos, pues los 2 extremos, ¿no? Sí, pero hay unos, por ejemplo, que siguen activos en la vida, que siguen opinando. O sea, que se atreven a decir que no hay democracia en México y que sí hubo democracia con ellos. Bueno, sí, eso sí ya es el colmo de la mentira. Y finalmente, sobre el caso de nada más es para que nos clarificaran, en el caso de los incendios forestales, no sé si nos pueden precisar cuántos de estos, si tienen el dato de cuántos han sido provocados, si ha habido pérdidas de vidas, o qué tanto ha afectado la sequía, el combatirlos. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, eso y luego vamos a Humanismo Mexicano. El tema del número de incendios provocados no es certero. Están haciendo investigaciones en los estados, está muy involucrada la Fiscalía, porque hay indicios de que algunos han sido provocados, pero no tenemos todavía datos fehacientes y oficiales por parte de las fiscalías de los estados. En cuanto lo tengamos, se dará a conocer, porque sí es muy importante que se den cuenta que se le da seguimiento, de que hay estados que tienen ya incluso hasta cámaras para poder ubicar las causas que provocan los incendios forestales que dañan tanto a la población y a nuestros bosques. ¿Qué otra cosa me dijo? Bueno, no, en la población no, afortunadamente también el año pasado, que fue un año también muy grande con incendios activos muy importantes, no tuvimos a la población afectada ni lesionada. Lamentablemente de combatientes sí ha habido afectaciones, ellos están expuestos directamente al fuego y a veces el viento es muy traicionero y sí hemos tenido lamentablemente algunos fallecimientos recientes. En el momento, en este año, son 3 combatientes que han fallecido. Justo el día de ayer, Presidenta, en Oaxaca, uno de nuestros combatientes contratados por la CONAFOR resultó afectado y por las llamas. Sí, en efecto, es una de las razones más graves, más alarmantes. Todo el material combustible, es decir, la vegetación es muy seca y pues esto nos afecta directamente y los incendios se prenden más fácilmente. Sí afecta mucho el que haya sequía y que tengamos poca precipitación en lo que va del año, lo que comentaba en un principio. Gracias. Gracias, Presidenta.